Bienvenidos a la casa de Dios en esta noche de miércoles bíblico del año 2026. Vamos a cantarle al Señor. Este es el himno número 241. 241. Vamos a cantarle al Señor. Bendiciones. ¿Cuántas tienes ya? Dice este himno. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones. Sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta la promesa del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es poco y hará tu bien. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 7. Vamos a dar lectura al proverbio de este día. Vamos a leer esos primeros 15 versículos. Proverbios capítulo 7, versículos del 1 al 15. El título es Las artimañas de la ramera. El título de ese capítulo dice la palabra del Señor: Hijo mío, guarda mis razones y atesora mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó, con semblante descarado le dijo. Sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. 15. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Oramos. Padre, gracias por esta noche que tú nos das. Gracias por la bendición que tenemos de poder venir a tu casa, Señor, de poder iniciar un nuevo año, Señor, de poder decir, aquí estamos, Señor, de poder decir que tú has sido bueno con cada uno de nosotros todo este tiempo atrás. Padre, bendice este momento de alabanzas, prepara los corazones para el estudio bíblico de tu palabra. Danos, Señor, paz a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, seguimos cantándole al Señor.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Busquemos en nuestros himnarios la número 42, Oh amor de Dios. Amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría tocar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Amor de Dios brotando esa inmensurable del mar, por las edades durará, inagotable raudal. Fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel. Nunca podría describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Amor de Dios brotando esa inmensidad por las edades durará, inagotable raudal. Y cuando el tiempo pasará, con cada reino mudará, y cada reino caerá, con cada trama enmendar. El gran amor del Redentor por siempre durará, la gran canción de salvación su pueblo cantará. Amor de Dios brotando está, inmensurable del mar, por las edades durará, inagotable raudal. Amén. Cantemos un poquito más adelante, número 50, de Jehová cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Con mi boca anunciaré tu gran verdad y fidelidad. Con mi boca anunciaré tu gran verdad por todos los siglos. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Cantemos, busquemos más adelante y cantemos la número 372, El Rey ya viene. El comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó. En las casas no hay labores,
valientes que conocen la verdad, se ven vidas redimidas que ya tienen libertad, se ven niños y ancianitos que sufrieron gran dolor, tienen ya salud y gozo gracias a su Redentor. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Oigo carros que retumban porque vienen a anunciar la victoria de la vida y el final de la maldad. Todas reales se reparten, la tribuna lista está y el gran coro de los cielos canta gracia, amor y paz. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Amén. Cantemos la número 384, Cantada a Jehová. Cantada a Jehová, un cántico nuevo, cantada a Jesús, un cántico nuevo, cantada al Espíritu, un cántico nuevo. Cantada a Jehová, cantada a Jesús, cantada al Espíritu. ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo maravillas. ¿Y qué hizo el Espíritu? Hizo maravillas. Cantada a Jehová, cantada a Jesús, cantada al Espíritu. El mar nos abrió y todos pasamos, el mar nos abrió y todos pasamos, el mar nos abrió y todos pasamos. Cantada a Jehová, cantada a Jesús, cantada al Espíritu. Amén. Cantemos la número 399, Te exaltaré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre.
cantemos más adelante, busquemos la número 456, Él siempre está. Cuando todo va mal, Él siempre está. Cuando esperanzas no hay, Él siempre está. Cuando voy a la oración, nunca me deja solo mi Jesús. Él siempre está. Está en los montes y en la mar también. Está en el cielo y habita en mí. Él siempre está. Cuando voy a la oración, nunca me deja solo mi Jesús. Él siempre está. Amén. Cantemos la número 464, Me enamoro de Él. Me enamoro de Él, me enamoro de Él, cada día más y más. Me enamoro de Él, me enamoro de Él, cada día más y más. Es tan dulce para mí, yo le amo a Él. Oh, qué gran amor entre Jesús y yo. Me enamoro de Él, me enamoro de Él, cada día más y más. Y al Señor amo más y más, cada vez más y más. Crece mi amor hacia Él. Y al Señor amo más y más, cada vez más y más. Crece mi amor hacia Él. Al pasar cada día es más dulce y fiel. Y me enamoro más y más de Él. Sigo amándole más y más, cada vez más y más. Crece mi amor hacia Él. Amén. Cantemos la última alabanza, la número 514, Remolineando. Muchas formas de alabar tu nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo veré más vil. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Nos quedamos con los anuncios. Dios les bendiga, hermanos, muy buenas noches, sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Nos vamos a poner de pie, nos vamos a saludar, nos vamos a dar la bienvenida en este miércoles de estudio bíblico en la casa de nuestro Dios.
feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios la vida hermana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Puede bautizar, yo sé que es Cristo. Puede bautizar, yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser, yo siento en mi ser, siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan. Amén. Gloria a nuestro Dios. Puede sentarse, hermano. También le damos la bienvenida a los hermanos que siempre están en sintonía del Taber del Sauce. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde donde se encuentran, ¿verdad? Y gracias a Dios que estamos en este miércoles de estudio bíblico, ¿verdad? Ya en unos minutos vamos a estar estudiando la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Así que ahí usted tiene para que anote las ideas principales, ¿verdad? Y en su casa usted pueda estudiar más detenidamente la palabra de nuestro Dios. También los esperamos para el día viernes a las 6. Vengamos a aclamarle a nuestro Dios por esas peticiones, por esas peticiones que solamente Él sabe a veces, ¿verdad? Tenga fe en nuestro Dios que Él nos va a responder a su debido tiempo. Y si ya recibimos milagro de parte de nuestro Dios, pues de su testimonio, ¿verdad? Puede ser de edificación para otra persona que pueda estar pasando la misma situación de nosotros, ¿verdad? Y si no quiere pasar, pues póngalo en un papelito, ¿verdad? Y ahí se estará dando la gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Pero no nos cansemos, vengamos a aclamarle a nuestro Dios este viernes a las 6. Para el sábado tenemos salida de evangelismo, ¿verdad? Tenemos una salida de evangelismo. Vamos a estar saliendo de acá, de nuestra iglesia, a las 8:30 de la mañana, ¿verdad? Así que si usted quiere participar de ese evangelismo, pues vamos y llevemos esas buenas nuevas de salvación a esas personas que todavía no conocen de nuestro Dios. Si usted quiere participar también, ser parte de ese ministerio muy importante como es el evangelismo, usted puede acercarse a nosotros, usted puede traernos ahí galletitas, ¿verdad? Dulcitos, premios, pelotas, ¿verdad? Porque siempre se les lleva a los niños, ¿verdad? Usted está trabajando para la obra de nuestro Dios, ¿verdad? Y usted dice, no puedo ir, pero con sus oraciones también nos ayuda, ¿verdad? Para que sea Dios el que nos guarde en ese transporte, ¿verdad? Que sea Dios el que guarde ese vehículo y todos los que vamos allí, que sea Dios que nos guarde de accidentes y de cosas malas, ¿verdad? Así que oremos por ese ministerio, ¿verdad? Que sea Dios el que toque los corazones de las personas, de los amigos que se les va a estar impartiendo la palabra de nuestro Dios. Y para las 5, casa de oración allá en el Sauce, donde nuestra hermana, ¿verdad? Apoyemos la casa de oración, trabajemos para la obra de nuestro Dios, ¿verdad? Acuérdese de que usted trabaja para nuestro Dios, no es en vano, ¿verdad? Dios a su tiempo le va a bendecir a usted grandemente y usted está trabajando para la obra de nuestro Dios. También involúcrese en los ministerios de nuestra iglesia, hay donde trabajar en la obra de nuestro Dios, ¿verdad? Así que ahí está la invitación, el sábado a las 5 allá en casa de oración, y para el domingo también los esperamos en el culto de las 9 de la mañana y igualmente a las 4, no se quede en su casa, venga, termine en la casa de nuestro Dios. Si usted conoce de alguien que necesite visitas, también se puede acercar a nosotros para que nosotros lo estemos visitando y llevemos palabra y consuelo a esa persona, ¿verdad? Que puede estar enferma o necesite, ¿verdad? De visita, ¿verdad? Así que, hermanos, esos son todos los anuncios para estos días. Nos vamos a poner de pie, vamos a recoger las ofrendas, nuestros diezmos a nuestro Dios. Dios
cielos, gracias Dios mío por este momento en que permites que elevemos tu santo nombre, Señor. Gracias por esa salvación que no la merecíamos, Señor, pero tu misericordia nos alcanzó y nos tiene acá, dándote la gloria y la honra que solamente tú te mereces, Señor. Te suplicamos que bendigas las ofrendas, los diezmos que se van a recoger, Señor. Bendícelo, Señor, porque es para tu hora en este lugar donde se predica de tu palabra y se da la gloria a ti, Señor bendito. Suple las necesidades de este local, mi Dios amado. Cuida, Señor, todo lo que hay acá, porque te pertenece, mi Dios. Bendice al hermano que puede hacer como aquel que no puede, Señor. Te suplicamos que seas tú dando una fuente de empleo, Padre bendito, para que pueda suplir las necesidades, Señor. Bendice, Señor, el trabajo que se hace en esta iglesia, que es para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a seguir cantándole a nuestro Dios, amados hermanos. Sigámosle cantando a Dios. Busquemos en nuestros sinarios la número 603, Senda a Dios hará. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Por camino y en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Amén. Cantemos la número 612, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Cantemos la número 616, Enamórame.
más alabanza y nos quedamos en la predicación. Que el Señor les bendiga. Bueno, vamos a buscar en la palabra del Señor esta noche. El tema de esta noche es el trato que Dios da al justo y al impío, ¿verdad? Cómo Dios los trata a ambos, ¿verdad? Dice segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Quitemos el ventilador. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer hasta el versículo 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Mire el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Leamos el 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Oramos. Padre, esta noche te damos las gracias porque podemos decir que tú nos has ayudado en este año, Señor. Hemos comenzado de la mejor manera en tu casa este año 2026, sabiendo, Señor, que todo viene de tu mano. Señor, yo te ruego por cada necesidad que esta noche cualquiera de los que estamos acá podamos tener. Te pedimos que nos dé nuevas fuerzas, que bendigas, Señor, el trabajo en nuestras manos, que bendigas esos estudios de nuestros hijos, que des una provisión, Señor, y una protección sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este tema surge porque hay un versículo, bueno, hay 3 versículos del libro de Malaquías. Malaquías, nosotros sabemos que es un libro, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, y ese Malaquías, ese capítulo 2 de Malaquías, en los últimos 3 versículos de ese capítulo 2, hacen mención de una frase que ya tenían cansado a Dios. Dice el profeta Malaquías, está denunciando al pueblo de Israel y le dice: vosotros habéis cansado a Jehová. ¿Y por qué lo habéis cansado? Bueno, lo habéis cansado con aquella frase, con aquel mensaje que manejan ustedes de decir que Dios está agradado con el que hace lo malo y que se agrada del que hace maldad. Entonces, si vuelve a repetir, les dice: Dios está cansado de ese discurso. Y es que la nación de Israel estaba hablando en ese momento, ¿verdad? Estaba dándose ese tipo de cosas porque por supuesto que ellos no andaban muy bien para con Dios. Entonces el profeta Malaquías hace esa mención y le dice: ya cambien esa manera de pensar. Yo no sé si usted se ha fijado que a veces dentro de las familias surgen incógnitas. Siempre va a haber alguien de la familia que le va a decir a otro del mismo hogar, le va a decir: mamá, ¿y usted me quiere? ¿Verdad? O al papá: papá, ¿me querés? ¿Verdad?
O la mujer al marido, ¿me querés, fulano? Entonces, y así, ¿verdad? Cualquiera siempre va a estar repitiendo eso. Obviamente, ¿verdad? Que hay razonamiento. Desde el momento en que ambas personas están juntas y se trata de un hogar, un matrimonio, si siguen adelante y obviamente no se han separado es porque esperamos que el vínculo que los une es el amor, no solamente los hijos, porque también hay matrimonios donde, mira, por los hijos estamos juntos, eso no es, entonces no hay amor ahí. Pero quiero decirle que Malaquías está denunciando al pueblo de Israel y le está diciendo, ustedes ya cansaron a Dios. Vean lo que dice Malaquías capítulo 2, versículo 17. Mire, váyase a Mateo y luego regresa un libro más. Y ahí está Malaquías, para que no le cueste encontrarlo. Mire, Malaquías capítulo 2, versículo 17. Vean lo que dice. Lo que dice el profeta, dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Entonces esa era una frase que Israel venía mencionando, ese mensaje lo venían dando a conocer. Tiene que recordarse de algo, la nación de Israel ha pasado toda la vida, claro, hay un remanente que es fiel, hay un remanente que ha reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador, el resto no. Estaba viendo el canal 12 el día domingo por la noche, mire, pasó vamos a decirlo, como una estadística, una medición más o menos, podríamos decir así, de las diferentes maneras de cómo se celebra la Navidad y el fin de año. Y entrevistaron, ¿verdad?, a pastores de iglesias cristianas, entrevistaron a los representantes de la iglesia católica, de diferentes ámbitos. Entrevistan a los testigos de Jehová, creo que fue. Entrevistan también a los representantes del Islam, el primo del presidente, y sale allí, ¿verdad?, que anda engañando a medio mundo y que lamentablemente ya en nuestro país hay un montón de mezquitas, literal, y están haciendo todas sus prácticas. Pero bueno, el caso es que dice, ¿verdad?, lo que el entrevistador hace un resumen de cómo se celebra y de lo que creen. Y el Islam, de manera así, bien exponencial, ellos creen que el Señor Jesucristo era un profeta, pero no creen en la divinidad del Señor Jesucristo. O sea, no creen que el Señor Jesús es Dios. Y bien fácil nosotros venimos y en la carta de Juan, ¿verdad? Y el que no cree que el Señor Jesús ha resucitado y es el Hijo de Dios, el tal es, dice la Biblia, ¿verdad?, es alguien opuesto al Señor Jesucristo, es un anticristo. Pero quiero explicarle esto porque la nación de Israel todavía, porque también entrevistaron a un representante del pueblo judío acá en el país. Y entonces le preguntan, los judíos cómo celebran, ¿verdad? Entonces ya ellos mencionaron, pero el caso es que todavía Israel sigue teniendo en mente que sigue esperando al Mesías. Ellos dicen, estamos esperando el regreso del Mesías. O sea, para ellos Jesucristo no es el Mesías. Claro, estamos hablando, no todo el pueblo de Israel.
porque hay un remanente que se ha creído, y lo que el apóstol Pablo menciona en la carta a los romanos. Pero el tema de esta noche está basado en que a veces a las personas se les meten ideales y los sostienen, y ¿quién los saca de allí? Entonces, Malaquías está diciendo: ustedes cansaron a Dios con el mensaje de considerar de que Dios se complace en el que hace la maldad. Y por supuesto que Dios no se complace. Y nosotros, ¿verdad?, nos recordamos, hay uno de los libros del Antiguo Testamento que también dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. No lo tendrá por inocente. Entonces tenemos que tener bien en la mente, bien práctico, bien presente, bien certero, el hecho de que en la actualidad hay tantas situaciones que están pasando, tanta confusión. Mire, tantos sucesos a nivel mundial, tantas situaciones que están pasando, que en más de algún momento posiblemente nos quieran hacer esas cosas que vemos, ¿verdad?, a nivel mundial, nos quieran hacer considerar que a saber si nosotros estamos en la verdad. Porque si usted va y es un poco más práctico y oye lo que la gente a veces dice, las diferentes maneras de pensar, ¿verdad? Mucha gente dice: mire, si yo soy buena persona, yo no le hago daño a nadie, yo le ayudo a los demás, al que me pide ayuda, o sea, yo hago cosas buenas, dice. Y esas cosas a veces nosotros llegamos a la conclusión: bueno, y entonces, ¿y el evangelio? Entonces, ¿cuál es la diferencia que hace el evangelio? Y aquí donde nosotros nos recordamos, ¿verdad? Dios no tendrá por inocente al culpable. Allá en Génesis capítulo 19, nosotros vemos una manera como Dios trata, hace diferencia cuando Dios manda a los ángeles a destruir Sodoma y Gomorra y otras ciudades vecinas. Y Dios le dice antes, ¿verdad? Le dice a Abraham que va a destruir esas naciones. Y las va a destruir porque las quejas contra esas naciones, todas las cosas que han hecho de maldad, han llegado hasta él. Entonces, ¿cómo piensa usted cuando dice la Biblia, verdad, que Dios sostiene, que dice: han subido hasta mí todas estas quejas, toda la sangre? Ahí en otra parte cuando dice: la sangre de esas personas, los que han muerto, ¿verdad?, por esas injusticias, por esas maldades, ha llegado hasta mí. Entonces nosotros entendemos que Dios siempre va a hacer una distinción entre el impío, aquí lo vamos a llamar así, el impío, concepto del impío. El impío es aquel que no se ha arrepentido de sus maldades. Ese es el impío. ¿Quién es el justo? El que, como dice la carta del apóstol Pablo a los romanos, que dice que la justificación que Dios ha hecho es que aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, el Padre nos ha declarado justos. Éramos pecadores, éramos culpables, pero después de la sangre de Cristo que nos ha limpiado, el Padre decide declararnos justos. Entonces, el impío es el que no se ha arrepentido. El justo es aquel que, a pesar de todos sus errores, a pesar de todos sus pecados, ha tenido un arrepentimiento sincero. Y el Padre lo ha declarado justo. Entonces, obviamente Dios va a hacer una diferencia. Dios va a hacer, así como dice el Evangelio de Mateo, que cuando habla del juicio de las naciones,
está por el capítulo 25 de Mateo, cuando menciona la Biblia que Dios va a hacer que en el juicio de las naciones, y hace un comparativo, ¿verdad? Así como se separan las ovejas de las cabras, así Dios va a separar, ¿verdad? Cuando habla del juicio de las naciones, así Dios va a separar a las ovejas de las cabras. Y en ese momento está hablando que las ovejas son aquellos que en su momento estuvieron, pues, su comportamiento fue diferente al del impío. Su comportamiento fue, y el Señor Jesucristo menciona, porque ellos preguntan, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la calle? ¿Cuándo te ayudamos? Bueno, cuando le hiciste a uno de mis pequeños. Cuando me visitaste, yo estaba enfermo. Cuando me ayudaste, me diste un vaso de agua, etcétera. Y a los dice, y apartará a las cabras. Cuando habla a las cabras al lado izquierdo y a las ovejas al lado derecho. Y entonces dice, y ustedes, ¿verdad? Hacedores de maldad. Si usted analiza todo, ¿dónde tiene la base? La salvación. La base de la salvación, o mejor dicho, el motivo de la salvación es, por un lado, los justos, los justificados. Y en el otro lado, los impíos. Entonces aquí nosotros llegamos a la conclusión, ¿verdad? En su mayoría de veces hay muchos ejemplos donde Dios dice cómo actúa con el impío y cómo actúa con el justo. Allá en Génesis, veamos lo que dice, veamos Génesis capítulo 19, Génesis 19:1, veamos cómo Dios hace, no significa que Dios hace excepción de personas, sino que hay un cambio de la manera de tratar Dios, cómo trata al justo y cómo trata al impío, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que entender. Nosotros ante la sociedad, en su mayoría de veces, somos vistos de acuerdo a nuestra apariencia física. A veces hay cambios, ¿verdad? De acuerdo a la cultura hay ciertos cambios, porque si vemos la cultura europea, allá puede ver usted una persona que se dedique, que tenga transformaciones en su cuerpo. No estoy hablando que se haya operado y se haya cambiado de sexo. No, estoy hablando transformaciones, que mire, que se recortó la oreja y se la dejó puntiaguda. Hay gente que hace esa transformación. Que se pone algunos aritos, cosas, argollas en la nariz, en los labios, en la lengua, en el cuerpo. Y andan tatuados hasta los ojos. Se tatúan hasta dentro de los ojos. Entonces, claro, la cultura ya europea es como verlo como, ve, ahí va el fulano. Lo ven normal, es la cultura. Pero la apariencia física acá en el lado hispano, lo vamos a llamar así, porque nosotros somos hispanos. Entonces nosotros, no, mire, ese cómo va, ese es vago. Esa es la cultura como nosotros nos vemos. Pero quiero que recuerde que Dios ve más allá. Y vea lo que dice Génesis 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Claro, todo ese capítulo 19 habla, ¿verdad?, de la misión que estos ángeles van a cumplir allí a Sodoma y a Gomorra. Acordémonos que Lot, siendo familiar con Abraham, había decidido anteriormente que él iba a tomar esa parte, porque hubo problema entre los servidores y los pastores que trabajaban con Lot y otros que trabajaban con Abraham. Entonces crecieron tanto, fueron tan bendecidos que tuvieron que separarse.
Entonces dice la Biblia de que Lot fue tomando la parte que va conduciendo hacia Sodoma y Gomorra, que era una parte que la tierra era muy productiva, era muy atractiva para el trabajo del pastoreo, el trabajo de la agricultura, pero él se fue quedando en esa parte ahí, se fue extendiendo hasta llegar a Sodoma y Gomorra, ciudades muy impías, ciudades que hacían la maldad, obviamente ofendían a Dios. Entonces, ¿pero qué es lo que Dios hace? Le dice a Abraham: he decidido destruir esas ciudades. Y es donde comienza Abraham, ¿verdad? En los capítulos anteriores, a decir: si hubieren 50 justos, ¿la destruirías con los justos? Y ahí comenzó, y al final termina en que Dios le dice: mira, aunque hubiera, ¿verdad?, 5, yo no la destruiría. Entonces ahí es donde nosotros llegamos a la conclusión que este capítulo 19 se narra que Dios dice: allí está Lot y su familia. ¿Y qué hace Dios? Para evitar, porque el trato que Dios da al justo es bien diferente del impío. Nosotros posiblemente nos vamos hasta asustar. ¿Se acuerdan ustedes cuando se narra que hubo una rebelión en los tiempos de Moisés? La rebelión de Coré. Era un grupo. Datán y Abiram, que ellos tenían sus familias también. Y que más de 250 personas fueron tragadas literalmente por Dios. Hace que la tierra se abra y se van. Entonces nosotros llegamos, ¿verdad?, a la conclusión. Y mire, y Moisés en ese momento dice, ¿verdad?, los que están con los que piensan así como estos que se han rebelado, háganse al lado con ellos. Y los que no piensen de esa manera igual a ellos, bueno, quédense de este lado. Vamos a ver qué es lo que Dios decide. Y obviamente Dios abre la tierra y se los traga enteritos y se va todo lo que tenían, incluyendo hasta sus siervos, porque obviamente los incluía a ellos. Y la gente se asustó. Los que vieron eso, estaban presentes y vieron que el Dios abre la tierra y se los traga. Entonces la gente se asustó tanto que llegó a considerar que Dios era drástico. Pero aquí es donde nosotros tenemos que entender algo. Dios no es drástico. Dios ha expresado, en las Escrituras está un trato diferente. Va a dar Dios al justo. No va a tratar Dios igual al que ha tenido aquel acercamiento. A que, Señor, si yo he querido, ¿verdad? O sea, al que ha tratado de estar de acuerdo a lo que Él pide. Veamos lo que dice Génesis 19, 22. Ahí cerca donde estábamos leyendo. Y dice así: date prisa, están hablando los ángeles, ¿verdad?, a Lot. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Y miren versículo 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Mire qué bonito, ¿verdad? Qué interesante, porque nosotros llegamos a la conclusión que no podemos hablar de que Dios es drástico. Claro que Dios hace una diferencia entre el impío y el justo. Entonces, nosotros iniciamos el estudio bíblico allá en la segunda carta de Pedro. Porque la segunda carta de Pedro lo que está mencionando es que en el pueblo creyente en ese momento, que acordémonos que el apóstol Pedro es el que está escribiendo, es un tiempo cuando la iglesia ya ha comenzado a hacer su labor. Desde el libro de los Hechos se menciona el trabajo de los apóstoles, pero cuando Pedro escribe esta carta está más avanzada la fecha. Y ahí dice, ¿verdad? Hay algunos que han entrado de una manera sigilosa, que han comenzado a engañar y que
no son otra cosa, veamos lo que dice en segunda carta de Pedro 2, versículo 1, no son otra cosa que falsos profetas y falsos maestros. Entonces, acá dice ciertamente, aquí dice bien claramente, el trato que Dios dará, en este caso, a los falsos profetas, a los falsos maestros, porque son impíos. ¿Y cómo podemos decir que son impíos? Bueno, desde el momento en que ellos actúan, aunque hayan conocido, ese es lo peor, a sabiendas del mensaje de salvación, al conocimiento de parte de Dios, aún así ellos actuaban de una manera como que no lo conocieran. Entonces vean lo que dice el versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces acá nosotros, ¿verdad?, llegamos a analizar cómo es que la Biblia da a conocer que Dios va a ser muy duro con esta gente. Y llegamos a la conclusión, ¿verdad? Estamos haciendo un análisis. El análisis al cual llegamos es el hecho de que si un falso profeta, si un falso maestro en su momento se dio a conocer como que hablaba verdad, ¿y qué provocaba? Confusión. ¿Qué provocaba? Dice ahí, introducirán encubiertamente herejías. ¿Qué son herejías? Son mentiras en contra de Dios. O sea, hablan de Dios cosas que a la larga están desacreditando a Dios. Son herejías, están ofendiendo a Dios. No hay temor de Dios en sus vidas. ¿Y qué atraen para ellos? Dice allí, atraen sobre sí mismo destrucción repentina. Porque usted se pregunta, ¿estaría consciente esta gente en introducir ese tipo de enseñanzas erráticas? Si están conscientes. Si están conscientes, mire, yo le decía, es bien interesante cuando a la gente le gusta leer las escrituras. Bien interesante es. El domingo los que estuvimos por acá vieron que un joven por acá se quedó y me hizo unas preguntas al final. Pero eso es bueno porque nosotros tenemos que entender que cada quien tiene un punto de vista diferente. Pero no se trata de quién tiene la razón. Se trata de lo que Dios habla en su palabra. Y así vamos a encontrar situaciones en la vida de gente que nos va a decir, no, mire, si yo no le hago daño a nadie, pues. ¿Y quién ha dicho que es malo, verdad? Pues estar en un vicio. ¿Quién le ha dicho a usted eso que es malo? ¿Y quién le ha dicho a usted que es malo, pues, ir en contra de lo que le... ¿Quién dice que la Biblia es la única que tiene la razón? Va a haber gente que se va a atrever a hacer esas cosas. Y hay que tener mucho cuidado. El Señor Jesús dijo en varias ocasiones, lo dijo en 2 ocasiones, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces va a haber gente que con aquella, digamos, aquella máscara de justos, hombre, se están confundiendo a la gente. Y el apóstol Pedro dice, pero estos que se comportan y que son unos impíos, porque el hecho que ellos tengan el conocimiento que deberían de enseñar, pero no lo hacen, no lo enseñan, se dice, ¿verdad?, que los libros, que las versiones más fidedignas están en el Vaticano, de donde se sacaron las traducciones de algunas versiones de la Biblia. Están en manos del Vaticano. Eso es lo que dice. Y hágase la pregunta, ¿y enseñan ellos lo correcto? No, no lo enseñan. No lo enseñan. Ahora yo solo estoy mencionando.
Y esa es la situación de aquel que conociendo la verdad no lo enseña. Entonces, este caso que el apóstol Pedro está mencionando dice, atraen sobre sí mismo destrucción repentina. Y versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Claro, mucha gente confundida blasfema. ¿Cuánta gente hoy en día nosotros vemos que habla cosas contra el evangelio? Afirma cosas contra el evangelio. Determina situaciones. Mucha gente interpreta la Biblia de su manera. Mucha gente, pero la Biblia dice que la Biblia no es de interpretación privada. O sea, no es como yo diga. No es como yo la interprete. Y mucha gente lo interpreta a su forma, a su manera, a su conveniencia. Y allí es donde nosotros llegamos, ¿verdad? Y esta gente, ¿cómo va Dios a tratarla? Ahí está diciendo, miren lo que dice el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabra fingida, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces el trato que Dios dará a esta gente que fue y engañó a quién sabe cuántas generaciones, engañaron a su familia, engañaron a las amistades, porque cuando usted va al origen de las falsas enseñanzas de todo este montón de religiones, porque hay un montón de religiones. Me decía por ahí, pero es que mire, es que la Biblia tal dice tal cosa. Es que no es así, decía. Es que el Corán dice tal cosa. Bueno, ¿y en qué va a creer? Pues? Y entonces, por aquí estaba el hermano todavía y le digo yo, porque comienza a preguntarme algunas cosas y uno conoce cuando, mire, más o menos uno sabe cuando alguien tiene dudas que son verdaderamente reales en su corazón. Pero también usted ya sabe cuando alguien quiere probarlo a usted. Y ninguno de nosotros somos ningún bobo, hermano. No vamos a compararnos con que, no, mire, usted lee la Biblia cuando le da la gana. No, cuando usted la lee más seguida, Dios le habla a su vida y a su corazón. Y le digo yo, bueno, leamos Deuteronomio 29, 29. Bueno, y ya sabrá usted lo que dice. Y si no se acuerda lo que dice, búsquelo lo que dice ahí. Porque cuando alguien dice, mire, es que yo tengo dudas. Bueno, las dudas que tengamos en nuestra vida, Dios es suficientemente poderoso para quitarnos esa venda que tengamos a veces. Porque uno en la Biblia va a encontrar muchas preguntas. Ese es como que yo le diga a usted, mire, ¿y por qué Dios decide que la tribulación sean 7 años? Mire, yo le puedo inventar un montón de cosas, pero ¿por qué no le preguntamos mejor a Dios? Porque la Biblia no tiene una respuesta por qué Dios decidió eso. Pero es lo que dice Deuteronomio 29, 29, que es una de las cosas que a veces nosotros decimos, ¿verdad? Cuando la persona que pone excusas, porque cuando se le habla a la persona del evangelio y la persona pone excusas, no es que mire, es que yo quiero entender esto, es que yo quiero que Dios me diga tal cosa, no, es que no es como usted diga. La Biblia es clara, vea lo que dice. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Pero aquí especifica, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces Dios es claro cuando habla a través del apóstol Pedro, que dice que cuando Dios manda en su palabra de qué manera va a tratar al impío y al justo, no hay otra razón por la cual insistir. Porque cuando yo llego a la conclusión, ¿cómo es que Dios no quiso perdonar al mundo antiguo? ¿Quién es el mundo antiguo? Cuando se habla del libro de Génesis, por ejemplo. El libro de Génesis se habla
desde capítulo 6. Se viene hablando de la condenación del hombre anteriormente. Pero en el capítulo 6 de Génesis dice, ¿verdad?, que Dios vio que la generación de ese momento y que el pensamiento y las actitudes del ser humano eran de continuo a la maldad. Y la maldad de los hombres se multiplicó. Entonces Dios decide, le habla a Noé y le dice: he decidido el fin de todo ser. Constrúyete un arca, ¿verdad?, y la vas a calafatear por dentro, por fuera, le da las medidas y todo. Y dice la Biblia que Noé tuvo gracia delante de Dios. Claro, ¿por qué tuvo gracia delante de Dios? Primero porque le creyó todo. Fue obediente. Él tenía una distinción, había una gracia de parte en él hacia Dios. No era como los otros. No era como la generación que estaba en ese momento. Entonces, ¿cómo Dios decide tratar a Noé y su familia? Y cómo decide tratar al resto de personas. Y eso es lo que estamos hablando. El estudio bíblico de esta noche consiste en que la carta de Pedro menciona que Dios va a tratar de una manera drástica a los que, conociendo la verdad, se volvieron falsos profetas y falsos maestros. Y el razonamiento de que Dios tenga que hacer un cambio drástico con ellos es que dice, estoy en segunda carta de Pedro 2:5, dice, 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y versículo 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Ahí donde hay una diferencia, ¿verdad? Dios va a tratar diferente, por supuesto, a Lot y su familia, y decidió ni siquiera perdonar a los ángeles que se rebelaron. ¿Quiénes son estos ángeles que se rebelaron? Bueno, cuando se habla en el capítulo, hay un capítulo de Ezequiel que se habla algo referente a la rebelión de Satanás. Entonces, usted dice, ¿verdad? ¿Y quiénes esos que son los que se rebelaron? Se dice que una cantidad muy grande de ángeles decidieron seguir en la rebelión a Satanás, ¿verdad?, a Lucifer. Pero dice acá, vea el versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? Claro, hay una distinción. Y si nosotros nos vamos ahí mismo en la segunda carta de Pedro 3:9, ahí cerquita donde estamos, mire cómo dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Claro, Dios quiere que el impío se arrepienta, se convierta. Ese es el deseo de Dios. Pero ¿qué pasa con el impío? No quiere reconocer, quiere seguir en su razonamiento, quiere seguir en su conducta, quiere afirmar que considera que para acercarse a Dios es de otra manera. Y mire, cuando nosotros abordamos el evangelio con otras personas, mucha gente nos va a dar diferentes puntos de vista que ellos tienen. Yo he encontrado gente que me ha dicho: mire, pero ¿y por qué su Biblia usted cree que es la verdad? Me dice. Y yo le digo: ¿y qué le hace pensar a usted que no es así? Le digo.
¿verdad? Porque uno tiene que también, pues, tener que defenderse, ¿me entiende? ¿Y qué le hace pensar a usted que no es así? Le digo. Entonces la gente a veces pone muchas excusas, ¿verdad? Claro, ¿qué es lo que no quieren? No quieren ir al arrepentimiento. No quieren llegar a aquello de, Señor, yo me arrepiento. ¿Cuál es la diferencia? Yo le decía, ¿cuál es la diferencia del impío con el justo? Que el justo se ha arrepentido y el impío no. El impío es aquel que yo hago las cosas como quiere. ¿Y qué? Si esta es mi vida, si nadie tiene que meter en mi vida, si yo soy el que tomo las decisiones, si yo tengo derecho a hacer esto, a comportarme de la manera que considere, a mí nadie me tiene que decir nada. Y en cierta manera tiene razón, porque el único que es digno de juzgar es Dios. Pero nosotros estamos tratando de ayudar a la gente. Entonces, dice ahí, ¿verdad? En la segunda carta de Pedro 3:9, que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Claro, la gente no lo quiere, ¿verdad? Pero también la Biblia dice que Dios no perdonó al mundo antiguo. O sea que la diferencia es el que no se arrepintió. Ahí usted puede ver, mire cómo Dios manda a sacar a Lot, ¿verdad? Lo libró a él y a su familia. Claro, al final dice la Biblia de que la esposa de él pues comete el error, ve hacia atrás, una indicación que los ángeles habían dado, pero si ella pues lo hizo. Pero vemos el caso de Noé, que Dios lo libró y toda la generación y todo el mundo, dice la Biblia, y todo ese mundo antiguo, Dios lo juzgó. Pero solo lo separó a él. Y claro, una cantidad de algunas especies también que Dios le da la orden. Entonces, ¿cuál es el trato que Dios da al impío? No perdonarlo. Porque el objetivo de que Dios tiene con el impío es que se arrepienta. ¿Y cuál es el trato que Dios le da al justo? Bueno, de él tiene misericordia, pues. Y el ejemplo es Lot. El ejemplo es también Noé. Y también, por supuesto, ¿verdad? Podemos hablar de otros casos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. O sea, Dios es bien certero. Dios no se equivoca. Mire, Dios no manda, o sea, lo que hace, lo hace con una medida extrema. Dios no va a confundir nada. Y por eso es que mucha gente también está considerando de que esto del evangelio a veces creen que es invento de los hombres. Claro, la gente lo está viendo así como hasta como broma, ¿verdad? Porque dice, mire, si todos nos vamos a morir. No, pues sí es cierto. Pero la gente dice, ¿verdad? No, si hay quien dice que ellos están en la verdad, hablando del evangelio. Y desde allí la gente no quiere creer. Y se le enseña y no quiere creer. Y de repente tienen ellos alguna situación en su vida y dicen creer en Dios, pero no hay arrepentimiento. Y al no haber arrepentimiento, ¿cómo Dios los va a tomar? Como impíos. Claro, hay una fecha, ¿verdad? Hay un límite. Y este es el tiempo que nosotros sabemos que la gente tiene la oportunidad. Mire, la gente tiene desde que nace hasta el momento, el instante donde se muere. Claro, el problema es que como nadie sabe la fecha de su muerte, es mejor estar seguro desde antes, ¿verdad? Es mejor estar sabedor desde antes, estar seguro y cambiar el rumbo de su alma para saber cómo vamos a ser tratados por Dios. Hay gente que en la vida no tiene una noción. Le voy a poner un caso. Uno de los casos es que hay gente que su vida
nunca ha tenido necesidad. Hay países que son bien críticos, así, críticos. Yo mencionaba la vez pasada, estos países, España es uno de ellos, es un país de Europa, y otros, ¿verdad? Suiza y todo eso. Pero quiero decirle, allí las necesidades, en su mayoría, las necesidades que nuestros países en la actualidad tenemos, allá no las hay. Y si hay, es menos. Hay más oportunidades. Eso hace que el corazón de la gente se vuelva más incrédulo. Porque ellos dicen, si yo no necesito de Dios, dice. Si yo tengo trabajo, yo tengo mi salario, yo vivo bien, yo gano bien, tengo una buena casa, viajo a donde quiero. Si yo quiero hacer tal cosa, yo lo hago. Y la enseñanza que le dan a los niños, a los jóvenes es, usted sea lo que quiera hacer en su mente. Es un desorden, ¿verdad? Que le crean a la gente. Entonces eso los hace creer que pueden vivir sin Dios. Esa es una forma errada de pensar, ¿verdad? Claro, nosotros acá la necesidad, las situaciones, los problemas, las angustias, las injusticias que vemos. Porque las injusticias que nosotros vemos, eso nos hace llegar a decir, Señor, ¿y cuándo tú vas a hacer algo? Eso lo ayuda a uno. Quieras o no, uno se acuerda de Dios. Y eso lo hace con el paso del tiempo, llegar a tener una buena relación con Dios en nuestra vida. Démosle un aplauso, Señor, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos esta noche porque tú nos has dado tu palabra, nos has dado este mensaje en el cual, Señor, podemos reconocer que tú haces diferencia entre el impío y el justo. Te damos las gracias porque tú has tenido misericordia en nuestras vidas, porque tú has puesto tus ojos en nosotros y nos has dado la bendición, nos has dado la oportunidad de buscarte, de entregarte nuestra vida, de decir, Señor, que tú estás siempre con nosotros. Padre, gracias por este año que estamos iniciando. Llénanos de fuerza, Señor. Llénanos de gracia, Señor. Llénanos de esa sabiduría que solamente viene de ti y del Espíritu Santo. Vamos a cantarle al Señor. Cuando esté frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cuando esté frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, por permitirnos estudiar tu palabra. Bendice el resto de la semana. Señor, danos esa bendición por la cual te estamos clamando esta noche. En el nombre de Cristo nosotros oramos y lo pedimos. Amén. Démosle un aplauso al Señor, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el viernes a las 6 de la tarde.